Cooperativa, 9 de la mañana. Cargado a la opinión. 4 miradas y un debate con temas y noticias que nos mueven a todos. El primer café con Cecilia Rovaretti. Santiago, hola Chile, hola al mundo que nos sigue a través de cooperativa.cl. 10 grados la temperatura actual, 25 la máxima que se espera para hoy en nuestra capital. Veamos qué pasa en el resto del país. En Puerto Montt la máxima será de 13 grados, el sol brillante, cielo completamente despejado. En Coyhaique, nubes con una máxima de 6 grados. Copiapó, 23 grados la máxima. La Serena, Coquimbo, el cielo nublado con una máxima de 16 grados. Chillán, el cielo completamente despejado, 18 grados la máxima. ¿Tiene algún dato de Beijing? No. No. Para eso tenemos a Eugenio Guzmán, que acaba de llegar. Por eso digo. Él nos va a contar. Eugenio Guzmán, que vuelve. ¿Cómo estás tanto tiempo? Tanto tiempo. Mira, sí. Chillán te va a recibir con el cielo completamente despejado. Pero después creo que cambia un poquito el clima. ¿Ah, sí? Va a haber bueno, como siempre para esta fecha. Claro. Oiga, viene llegando de Beijing. O sea, de Shanghai. De Shanghai. Sí. Ya. ¿Cómo Sí. estuvo? Bien, muy ¿Usted sabe bien. que acá hay una polémica tremenda entre el embajador de, Sí, no, sí le he visto esa polémica. de China compleja, y el compleja. diputado Belolio? Complejo, ¿ah? Sí, complejo. O sea, yo creo que nuevamente la forma. O sea, yo creo que el error del embajador está en que relevó o realzó un tema que no existía. Porque una foto que había salido Caja con Compa Chile. Claro, que era Bueno, una pero foto. un momentito, que el diputado Belolio, él ya en las entrevistas posteriores, habló de la importancia de reunirse con este Sí, pero disidente. fueron posteriores, po. Pero acuérdate sí, tú que fue claro. una foto, aparece una foto, esa foto apareció solamente, no sé si, no apareció en otros medios, ¿ya? No fue comentada en otros medios, Bueno. y lo que hace el embajador es que, primero, releva el tema, lo levanta, ¿ya? Y no solamente era Belolio, pues también estaba Mirosevic. ¿Qué? Vlado Mirosevic. ¿Vlado? Sí. O sea, Vladimir. No, creo que es Vlado. Ah, ¿Vlado? Yo pensé Vlado. que era Ya, Vladimir. entonces, Ya, Preguntémosle a Mayor que viene llegando. ¿de dónde? ¿De Rusia? Vladimir Vlado. Ah, pero vamos, vamos, seriamente. ya. Entonces, Sí, pues, ponte serio. Ya, bueno, entonces, esta es mi opinión, para que partamos. Entonces, un tema, una foto de carácter que no Joshua había, Wong, que no había tenido impacto. Esto creo que fue, no sé, martes pasado, da lo mismo. Ya, y escribe posteriormente esta carta. pero porque se habían reunido. Pero por eso que te digo, o sea, Ya. si no tiene no tuvo ninguna trascendencia, creo yo. Ya, y la carta del embajador, creo yo que exacerba el punto y hace que el tema empiece a ser conocido y aparece en todos lados. Y hoy día lo único que ha hecho Ya. ha incrementado o aumentado el volumen, ya, ¿no es cierto?, de la polémica. Entonces, en ese sentido, yo creo que fue una mala decisión del embajador. El Sobre diputado, todo que claro. el impacto tampoco. El era tan diputado importante. Belolio, después de estas críticas, dijo, por ejemplo, el régimen comunista chino le tiene pánico a un joven de 22 años que busca algo tan sencillo, pero tan revolucionario para los autoritarios como escoger en elecciones libres y transparentes a sus autoridades. Es un honor haberlo conocido. No, si Bueno, está bien. Ya vamos a seguir Estamos sobre este en tema. septiembre. David Morales, Hola, ¿cómo secretario nacional de la Democracia Cristiana, ¿cómo está usted? Bien, estamos en septiembre, Cecilia. ¿Y? Porque Guzmán empezó con puros rodeos y no fue nunca al punto. Ah. Yo no entendí nada. O sea, algún auditor habrá entendido la Pero es que explicación. usted yo tiene no poco entendí. comprensión para ese De lectora Oiga, ya auditiva. uno Menos no en empiece. septiembre. Este es el panel más desordenado que tengo yo. No, esa es la gracia. al- En todo caso, de gracias a Dios que llegamos a Por eso le agosto. escucha el canto Sí. los martes en la cooperativa. Ya, Alberto Mayol, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Muy Cecilia? buenos ¿Cómo estás? días. Buenos días. ¿Todo bien? Todo bien. Y don Osvaldo Andrade también está con nosotros. ¿Cómo Buenos estás? días. Bueno, así En todo comenzó. caso, pintoresco el embajador chino. Sí. Se está pareciendo un poco a los antiguos embajadores norteamericanos, que se metían más de lo que debían. En la política interna. Así es. Bonita la camisa amarante. Muy bonita. Ya, muy así bonita. comenzamos. La verdolía ya nuestro me quedó primer chica. café. El primer café en cooperativa presenta
Red Salud, mejor salud para Chile. El plan es emprender. WOM, nadie te da más. Banco Estado Pequeñas Empresas y Postgrados Universidad Alberto Hurtado. Un grado más de pensamiento. Bueno, estábamos hablando al comienzo, no era el plan, íbamos a hablar de las 40 horas, pero si alguien más quiere decir sobre esto que significó el viaje del diputado Belolio a Hong Kong, que se reunió con el disidente Joshua Wong y generó esta carta del embajador de China en Chile. Incluso la pregunta que cada vez que hay un problema con China se vuelve a hacer, ¿por qué Chile sigue manteniendo relaciones tan estrechas con China y al mismo tiempo todo el mundo está de acuerdo que es un régimen antidemocrático? A ver, yo creo que lo que me interesa a mí del caso es por qué luego de que un gobierno como este haya establecido relaciones muy cercanas, muy próximas con un país, en este caso con un país que efectivamente no tiene elecciones libres, que tiene condiciones de estructuración autoritaria, en fin, bueno, resulta que luego de esta enorme cercanía, un diputado de sus filas, ¿ya? Hace esta maniobra, lo que me parece valioso políticamente porque significa que ese diputado eventualmente o más gente no está de acuerdo con este tipo de relaciones y por tanto establece una vinculación. Recordemos que además esta relación con China generó tensión con Estados Unidos, por tanto podríamos decir que dentro del gobierno, esto es interesante desde el punto de vista de los conceptos, hay un sector pro-chino y habría un sector pro-Estados Unidos. Es verdad que la mayor parte de las personas dentro del mismo gobierno dicen que prefieren estar bien con los dos, cosa que es muy bonita pero no es muy real, ¿no? O sea, hoy día parece que no va a ser muy posible hacer ambas cosas. Dicho esto, yo creo que hay que analizar si la acción del diputado Belolio tiene algún horizonte más allá que él mismo, tal vez fue un acto de él, pero tal vez hay más gente que está de acuerdo con ese tipo de conducta. Y también yo creo que habría que revisar si acaso la relación de este gobierno con China se tiene más tonalidad por Renovación Nacional que por la UDI, y quizás también allí hay alguna clase de diferencia. Tal vez Renovación Nacional entró en una relación mucho más fuerte y tal vez la UDI menos. Ahora, claro, Jaime Belolio uno no puede decir siempre que represente el sentir general de la UDI, porque no es lo más habitual, pero hay que mirar porque efectivamente hemos visto que mucha gente de Renovación Nacional ha estado en China en poco tiempo y habría que ver si la gente de la UDI, yo no conozco pero todos una los viajes. cosa es estar en China y otra cosa es reunirse con el opositor, porque recordemos que lo que dijo el embajador de China en esta famosa carta al Mercurio, dijo que él no tiene problema de que se reúna con quien quiera, pero no con este activista político, con esta persona con la que se reunió, que no es más que un matón social. Oye, y que lo describió como el autor de diversos actos ilegales y violentos. Es que la pregunta que yo me hago es si esto es una relación, o sea, si esto efectivamente es una acción del diputado Belolio por valores democráticos y ese es lo que quiere simbolizar, o si detrás de esto más bien hay un conflicto interno de la derecha chilena pero también que se manifiesta pero que se puede manifestar a través de la relación con Chile, pero Vlado tiene otra agenda, o sea, una agenda. Pero a ver, Alberto, convengamos una cosa que es real y tratar de decir que no es así creo que es un error, es cegarse. Chile tiene una relación ambivalente, la oposición chilena, la derecha chilena, el oficialismo, el país tiene esta ambivalencia. Sí, claro, es cierto. Entonces no es un problema de la derecha chilena, sino que en general es un problema que conceptualmente es complejo. Sí, porque la tenemos relaciones. Nunca había agregado que alguien se hiciera la. Pero no creáis, es lo mismo con otro caso que es también complejo, también lo hemos enfrentado. O sea, hoy en día, imagínate que no existiera Trump, probablemente no estaríamos ni siquiera discutiendo esto. No. Seguiríamos la. Sí. Entonces, yo creo que este alineamiento, y es un tema, y por eso que es interesante lo que dices tú, y estoy de acuerdo, es un tema que nos va a ir tensando a futuro, entonces si vamos a ir a multilateralismo, unilateralismo, y cuáles son los escenarios que se van a abrir. Se van a abrir alianzas comerciales y vamos a tener que, un país chico como el nuestro va a tener que tomar decisiones re complicadas. Así es. Pero yo no lo diría que es un problema de la derecha, porque
de todos los gobiernos. No, está bien, pero ahora se expresa en la derecha y la derecha tiene que... Se llama una tensión interna. Y ahora yo no sé si tanta tensión tampoco, Alberto. O sea, nada, una cuestión. Por eso que yo insisto, antes que usted llegara, porque usted llegó más poquito tarde, un poquito tarde. Pero además viene de China. Y a pesar de que el compañero Morales tiene... A pesar de que el compañero Morales tiene problemas de comprensión, el tema que yo pienso que está de fondo es que más allá de lo que hizo Belolio, bien o mal, correcto o incorrecto, porque también hay un tema de fondo, a nadie le gusta que se metan en sus cosas, pero el problema del embajador es que generó un issue, generó un tema que no estaba. Lo potenció, le dio... Pero este embajador lo mandaron para eso. Este embajador es bastante importante para lo que es una embajada de Chile. Yo creo que es el único embajador, si tú veis todos hacia atrás, el único que ha tenido un rol tan activo. Y ahí me temo que no me queda tan claro que... Eso a propósito. ¿Tú creís para un país como Chile? No creo que sea un error de él, sí. En fin. Pero lo que queda claro es que parece que los parlamentarios se pueden juntar con quien quieran. Sí, pues eso también. En el mundo. Esto lo digo a propósito de una controversia que tuvimos tiempo atrás, ustedes se acuerdan. Respecto a Boris, pues. Sí. ¿A Gabriel Boric? Sí, claro. ¿Se acuerda que todo el mundo dijo que había sido un despropósito? Bueno, pareciera ser que... Bueno, pero usted compara, señor Andrade, a este disidente con el frentista... Yo no comparo a nadie, simplemente digo que pareciera ser que los parlamentarios sí se pueden reunir. Y ojo, cuando se es parlamentario de gobierno, porque con todo lo que se señala que Belolio es una persona que no necesariamente representa, es un parlamentario de gobierno, y en consecuencia un parlamentario de gobierno se reunió y me parece bien, yo no tengo problema. Lo que digo es que de pronto extrapolamos los argumentos y pareciera ser que yo me quiero quedar, fíjame, me quiero quedar simplemente con que fue una cosa de Belolio y chao, no quiero darle mayor relevancia, pero vamos a ver, yo creo que hay que seguir mirando. Sí. Eso... ¿Entendió usted, profesor Morales? Perfecto. No, yo creo que se siguió dando vueltas, ¿no? Te apoyaremos ahí, no te preocupes. Bueno, todo esto surgió porque Eugenio Guzmán... Que habló Mañol, para que subiera... Eugenio Guzmán, hay que explicarle a los compañeros. Sí, porque tiene un problema de comprensión. Hay que ir a las causas. Eugenio, David, Alberto... Cecilia, le escuchamos las 40 horas. Osvaldo, ya dejen de bromearse entre ustedes, porque si no... Es que se cortó el pelo y... Los auditores y auditoras no entienden mucho. Bueno, entremos al tema político de hoy, del día después de lo que sucedió ayer, cuando se impone por mayoría la oposición y se aprueba en la Comisión de Trabajo, como se ha llamado, el corazón del proyecto de las 40 horas, en un debate que ha sido ampliamente comentado por la forma en que se dio, por la duración, porque como el papelito que se pasaba en el oficialismo, que decía más lento, todo para dilatar, para que no se alcanzara a votar por completo. El ministro del Trabajo, cuando dio sus argumentos, estuvo 1 hora hablando, y todas las intervenciones, según dice la oposición, fueron extremadamente largas. Desde el punto de vista más pintoresco, digamos, ha generado muchos comentarios algunos de los argumentos tanto del diputado Melero como del propio ministro del Trabajo, el ministro Monkever. Escuchemos entonces, presten atención, primero van a escuchar al Pero diputado. usted nos quiere avergonzar, además de escuchar usted que nos quiere avergonzar para escuchar estas cosas, porque dan vergüenza. Yo pensé que esos memes eran falsos. Escuchemos lo que dijo el diputado Melero primero y después el ministro del Trabajo. Hay más de 14.000 trabajadores regidos por el Código del Trabajo que le prestan servicios al Estado, como es el caso de los auxiliares de la educación que están pasando desde los municipios a los servicios locales de educación. ¿Qué significa esto? ¿Que vamos también a tener que modificar la jornada escolar a los auxiliares de educación, que se les reduzca la jornada? ¿O qué vamos a hacer con los trabajadores de CONAF cuando estén apagando un incendio? ¿Le vamos a decir se acabó la jornada y el Estado no va a seguir apagando el incendio o va a tener que contratar más trabajadores? Fíjese que esto es tan absurdo, está tan mal redactado el artículo que no se hace cargo de ninguna jornada especial, sino que solo dice que todas deben adecuarse, que Chile podría verse impedida de jugar una Copa América porque va a acceder a la máxima jornada que aquí se está planteando. Porque se hace mal, porque no se especifica la jornada especial cómo se adecua.
Bueno, ahí están dos argumentos que han generado muchos comentarios. A ver, Osvaldo Andrade, ¿qué opinión tiene sobre esto que ha ocurrido y qué tan razonable pueden ser esos argumentos? Mire, yo creo que cuando se haga el listado de las cosas mal hechas, la forma en como el gobierno ha enfrentado este debate va a estar en primer lugar. Yo quiero recordarle a usted que el gobierno generó toda una controversia respecto de que no se podía ver este proyecto porque habían otros con urgencia. Y ocurre que el propio gobierno no había renovado, se habían vencido la urgencia y el propio gobierno no las renovó. O sea, los proyectos que el gobierno decían que verse con prioridad estaban sin urgencia porque el gobierno no se dio cuenta. Pero tienen una urgencia constitucional. ¿Y de dónde salió eso? Bueno, si esto no es ya está bien, esto no es un debate doctrinario, aquí hay un reglamento, y el reglamento es muy nítido y siempre se ha aplicado así, y el secretario fue muy enfático en eso. Segundo, el debate mismo, si el gobierno piensa que este proyecto es inconstitucional, yo no entiendo por qué no va al Tribunal Constitucional, por qué no va desde el comienzo. Si el gobierno se involucró en esta discusión, ¿se puede ir aunque no se haya aprobado una ley? Pero por supuesto, por supuesto que sí, se puede, en cualquier momento. Entonces, el gobierno no es capaz de asumir, no cumple con su deber, a la usanza de las palabras de la propia vocera, cuando, conociendo, teniendo la convicción, según ella dice, que este es un proyecto inconstitucional, no recurre al órgano jurisdiccional que así lo debe declarar. ¿Quién no está cumpliendo con su deber? Segundo problema. Y tercero, respecto al debate mismo. Hay un debate de 40 horas, hay un debate de 41 horas. En el proyecto de 41 horas el gobierno comprometió urgencia y comprometió indicaciones. No ha hecho ni lo uno ni lo otro. El proyecto de las 41 horas del gobierno de flexibilidad está en el Senado sin movimiento, porque el gobierno ha decidido no darle movimiento porque por presión de la coalición dijo que la prioridad era pensiones. Entonces se encuentra con este otro proyecto de las 40 horas y ¿qué hace? Va a cantinflear. Si fue un espectáculo que es una falta de respeto a los trabajadores, esta forma de debatir, con tarjetas que además se le quedan encima del escritorio al ministro diciendo que tenía que hablar lentito para demorarse más. Oiga, si esto fue una frivolidad. Y este es el argumento, y para hacerme cargo de su consulta, habrá más cosas que decir, de que el futbolista, mire, es una falta de respeto a los trabajadores. ¿Usted cree que un trabajador compelido en una situación de esta naturaleza va a decir, no, se me cumplió la jornada, me tengo que ir? Los trabajadores, esto no se ha dicho, se hizo una encuesta que en esta misma radio se dio a conocer respecto a la rebaja de jornada, y cuando a los trabajadores se les preguntó por una jornada de 36 horas, dijeron que no, que iban por las 40. O sea, los trabajadores son los únicos que han mostrado sensatez y seriedad en este tema. Entonces a mí de verdad, cuando se haga el ranking de las cosas maltratadas, hay que poner en primer lugar la forma como el gobierno ha planteado este tema. A ver, a propósito, Osvaldo Andrade, ayer en entrevista con el diario Cooperativa, el presidente de Renovación Nacional también deslizó una crítica a cómo el gobierno se manejó en este tema respecto a esta decisión de desinflar un poquito el proyecto original del gobierno, ¿no? Que era flexibilidad y 41 horas. Escuchemos lo que dijo Mario Desbordes. Mira, ha habido presión de algunos partidos de Chile Vamos de, oiga, desinflemos el proyecto nuestro, guardémoslo, y eso es una tontera, es la estrategia del avestruz, yo lo he dicho ya en algunos par de medios. Que alguien cree que porque nosotros frenamos el proyecto del gobierno, esto se iba a dejar de discutir, o sea, es de la cantidad máxima y ahora se vienen a sorprender porque el proyecto de 40 horas avanza, si era todo lo contrario, había que meterle acelerador al nuestro cabeza primero para que se le dé una buena indicación, y luego acelerador para poder discutir dos proyectos sobre la mesa. Yo le planteé al Ejecutivo al tiro que si usted cree que con esto vamos a frenar la discusión del otro, estamos equivocados. Como bien dice Rodrigo, tenemos dos posibilidades: o bailamos la música de ellos o empezamos también nosotros a poner música. Bueno, ahí está la opinión del presidente de Renovación Nacional, que, dentro del oficialismo también hay ciertas críticas en cómo se ha manejado el gobierno en este tema. David Morales, interesante también porque recordemos que la democracia cristiana llega a un acuerdo cuando se acepta de la otra parte esto de la gradualidad, 5 años para las pymes.
para aplicar esta ley. Bueno, todo ese tema, a ver, el secretario nacional de Democracia. A ver, ¿por dónde partimos? La verdad es que no quiero pegarle en el suelo al gobierno, pero la situación de ayer fue de un... o sea, el gobierno hizo el ridículo ayer, Cecilia. Y la verdad es que lo peor de todo, que uno no se puede alegrar de esto, porque en definitiva deja mal a todos los que estamos en política. O sea, el nivel de argumentación, el bochorno que han hecho desde el comienzo, cuando se meten en un debate que a juicio de los propios partidarios del gobierno fue de manera innecesaria por mirar las encuestas, y ayer terminan en el fondo en este bochorno, el nivel de argumentos que da el ministro, que da el diputado Melero. La verdad es que yo no me puedo poner contento con eso, sino que de verdad me da hasta pudor. Me da hasta pudor el nivel de argumento. Ahora, respecto al rol que le correspondió a la Democracia Cristiana y particularmente al diputado Gabriel Silver, creo que ayer se dio con el tono, porque efectivamente el acuerdo que se llega con las pymes, lo que vino a hacer es por un lado, mejorar sin lugar a dudas el proyecto, pero por otro lado, desde el punto de vista político, le da una tonalidad diferente a la oposición, y creo que a nosotros ese es el tono que nos gusta. Nosotros hemos defendido nuestra posición de un partido de oposición, pero que hace que la oposición no sea una oposición monocolor, sino que efectivamente le hacemos una oferta más amplia a la ciudadanía, y en ese sentido la incorporación de gradualidad para incorporar a las pymes hace ver a una oposición que efectivamente empieza a encontrar el tono, y yo creo que eso es lo importante de destacar. Se conversó, se llegó a acuerdo, y en definitiva creo que la oposición y todos los parlamentarios de oposición estuvieron en la línea correcta, y yo lamento de verdad que en el fondo esta situación que ha provocado el gobierno, porque como muy bien señaló Osvaldo, ¿por qué no van al Tribunal Constitucional desde un comienzo? Es más, ¿por qué si tienen herramientas, que es el veto presidencial, por qué el presidente de frentón no dice no estoy de acuerdo con esto, y de una vez por todas muestra seriedad también, y no está cada vez tomando decisiones de acuerdo a las encuestas? David Morales, recordar también que en el oficialismo muchas voces criticando a la Democracia Cristiana dijeron que borrar otros acuerdos con el Ejecutivo, como el pacto tributario, y entonces que nuevamente la DC termina siendo el vagón de cola de la izquierda. Mire, yo quiero decirle al oficialismo que no se equivoquen con nosotros. Nosotros somos un partido de oposición, y no hemos dejado de creer en las cosas que hemos defendido históricamente. Que nosotros estemos disponibles a legislar en algunas materias, a llegar a acuerdos y a modificar proyectos que ingresaron al Congreso muy malos, no hace que nosotros dejemos de creer en las cosas que creemos. Y lo que nosotros votamos ayer es precisamente, nosotros quisimos incorporar gradualidad porque creemos que era la línea correcta. Seguimos trabajando con las pymes, no solo en este proyecto, en el proyecto de la reforma tributaria también. Así es que no se equivoquen, no traten de sacar una pequeña ventaja. Aquí no nos vengan a asustar porque el proyecto lo presentó una diputada o un par de diputadas comunistas. La verdad es que esas dos diputadas comunistas son bastante más sensatas que el propio ministro Monkever y que los argumentos que ha dado el diputado Melero que acabamos de escuchar. Entonces, seamos serios. Y en el fondo pongamos en el centro del debate precisamente lo que está en juego, que es un buen proyecto que va a mejorar las condiciones de los trabajadores. Y yo me quiero quedar con una columna del fin de semana del periodista Matamala, Daniel Matamala, porque creo que precisamente va en la línea correcta a propósito del debate económico. ¿Por qué que de hecho lo hemos conversado en esta misma mesa, por qué no ponemos por sobre el interés económico también los otros beneficios que esto implica? En términos de la mejora de la calidad de vida de la gente. O sea, hay una pero serie esos son de argumentos cosas que han dado desde el día 1 todos los defensores de este está bien, este pero lo que de pasa que en el fondo, ¿por qué hice alusión, Cecilia, a la columna? Porque en definitiva nosotros queremos a veces fan de Matamala. No soy fan de Matamala, pero queremos poner
la opinión de los economistas por sobre la opinión de otros profesionales. Entonces, la he escuchado a la diputada Camila Vallejo justamente decir exactamente lo mismo. Comparto, y no tenemos empacho en llegar en opinar lo mismo que los comunistas en algunas materias, y eso no nos hace ni más izquierdistas ni más o menos de oposición. Creo que en el fondo el país necesita explicaciones sensatas, por eso creo que lo que hace el gobierno y los ministros es bochornoso, es ridículo, y en definitiva lo único que hace es denostar a la clase política. Lo que no se entiende es por qué razón... Osvaldo, pero yo quisiera que usted, que es un experto en esto que ha sido ministro del Trabajo, ¿cómo es esto de que los jugadores de fútbol no van a poder... No, eso es una... Yo entiendo que hay argumentos y hay caricaturas y cosas pintorescas que pero ¿cómo se rigen las...? Yo sé que el ministro Uniche Colo-Colo, en eso compartimos adhesión, pero... ¿Ustedes se pusieron para el helicóptero? A mí, no sé, es que vamos... Esta indicación no se aplica, el récord de pared lo vamos a lograr cuando juguemos con la Chile. Pero Osvaldo, en serio, ¿esta indicación no se aplica para el caso de los jugadores de fútbol? No, por supuesto que no, porque ellos no tienen un estatuto, ellos tienen una norma en particular. Y además eso se resuelve muy fácilmente. Si basta poner una indicación que diga que los estatutos, las jornadas especiales fijadas en el estatuto, en el propio código, van a prevalecer. Lo mismo sucede con las jornadas especiales que se pueden acordar entre el sindicato a propósito del pacto de adaptabilidad que existe en el código. Si esas cosas no tienen mayor dificultad. ¿Y la CONAF? Lo mismo. Además, por favor, se le podría ocurrir que un señor que está defendiendo un incendio va a decir, ya llego hasta aquí nomás, que siga el incendio. Si, es una falta de respeto al mundo del trabajo, por favor. Si los trabajadores son harto más sensatos, pareciera ser que la política que hoy día está operando. Pero déjeme advertir algo más. Lo que yo no puedo entender, que si el gobierno quiere incorporar en este tema mecanismos de, ellos hablan de flexibilidad, de adaptabilidad, bueno, ¿por qué no lo hace en este proyecto? ¿Por qué el gobierno no se hace parte de este proyecto? Como lo hizo el presidente Lagos, cuando la jornada de 48 a 45, también fue una moción parlamentaria que el presidente Lagos en su momento lo patrocinó. Entonces, ¿por qué no se hace parte de este proyecto? Y ahí incorpore todas estas preocupaciones, si eso así se hace política. Bueno, recordemos que ya debe haber comenzado, supongo, la votación de uno de los pero ya era un artículo transitorio que quedó para hoy porque se terminó la sesión, porque los parlamentarios del oficialismo se levantaron y dijeron que ya había terminado el tiempo estipulado. ¿Con qué tarjeta llega el ministro hoy día? Hay que ver. A lo mejor ¿con qué papelito? Claro. Bueno, a la vuelta tiene la palabra Eugenio Guzmán. Una fiesta cultural con recitales poéticos, lanzamientos de libros y conversatorios se vivirá durante 3 días en la Universidad Alberto Hurtado. Se trata de la Feria Logos, la primera feria del libro que reúne las ediciones universitarias y que se inaugura hoy con el recital poético de Daniela Catrileo. El evento se extiende hasta el jueves 5 de septiembre, desde este mediodía en el patio central de la Universidad Alberto Hurtado. Bienvenidos a Pensar Universidad Alberto Hurtado. Hasta las 10:30 seguimos formando debate en El Primer Café. Hola, estoy buscando financiamiento para mi emprendimiento. Mi amigo es mi socio. Dejamos nuestra pega. Estamos recién partiendo. El poder para que no te canses de insistir es tuyo. Emprende WOM con gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre por 15.990. Lleva 3 planes o más por 10.990 cada uno. Gracias a ti ganamos el premio Pro Calidad 2019 en satisfacción a clientes en telefonía móvil. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Para mí un mejor banco es el que está en todos lados, incluso a la vuelta de mi casa. Un mejor banco es el que me apoya con mi emprendimiento. Un mejor banco es con el que puedo comprar en el extranjero con mi nueva tarjeta Cuenta RUT. Un mejor banco es el que me permite transferir en cualquier parte, a cualquier hora. Es el que está conmigo cada vez que lo necesito. En Banco Estado trabajamos para ti, porque queremos ser un mejor banco para un mejor país. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Javier cumplió 40 y aprovechó las 3 a 6 cuotas sin interés de las tarjetas de crédito BCI para darse un gustito. Ahora se va a la pega con el pelo al viento, estilo Easy Rider, a 15 kilómetros por hora en su scooter eléctrico. Aprovecha las 3 a 6 cuotas sin interés con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,36% calculado bajo un monto de compra de 400,000 pesos en 6 cuotas. Costo total del crédito 401,584 pesos. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. Turismo City.
White Defense. Ciberseguridad sin miedo. Soy Kenneth Daniels, gerente general de White Defense. Quiero invitarte a cambiar la mirada sobre la ciberseguridad. Sin importar el tamaño de tu empresa, es importante que pienses en protegerla. Y es que no se trata de enfrentar las amenazas, es un tema estratégico. White Defense. Somos expertos en preparar, gestionar y optimizar la ciberseguridad. Contáctanos en whitedefense.com. White Defense. Todos hemos tenido problemas de pareja y todos los vamos a seguir teniendo. Pero hay un tema que cuando lo tomas en serio, créeme, todo mejora. Te lo digo yo, que de estar a punto de separarme, ahora andamos como recién casados. Recupera tu vida sexual en Medical Sex Center. Más de 11.500 pacientes en 5 años, entre hipertensos, diabéticos, operados de la próstata y muchos otros, han encontrado respuesta y soluciones. Este mes, 20% de descuento en tu consulta. MedicalSexCenter.cl. Jaime, vamos con la A. ¿Estás listo? Sí, listo. A. Experto en purificación de aire que elimina molestos olores a comida en espacios comunes. AirLife. ¡Buenísimo! Elimina esos desagradables olores que se generan en edificios de oficinas y espacios públicos. Purifica y limpia el aire con AirLife. Nuestra tecnología única elimina eficazmente olores de forma limpia, ecológica e inocua para la salud. Respira el aire puro que mereces. AirLife. Aire puro. Más información en airlife.com. Un bus puede transformarse en una línea de buses. Una viña puede transformarse en vinos de exportación. Y una empresa nacional en una internacional. Porque de eso se trata. De que tu empresa crezca y siga creciendo. En Banco Estado tenemos la oferta que tu empresa necesita. Conoce más llamando al 603-20.000. En bancoestado.cl o con uno de nuestros ejecutivos especialistas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Con Eastpass, vende sin corredor, sin comisión en 60 días. Por tan solo un monto único de 1.190.000 pesos. Valor promocional en la región metropolitana, Viña del Mar, Concepción y Rancagua. Contamos con un sistema de tasación gratuita. Si quieres saber más de nosotros, entra ya a nuestra web eastpass.com, isbast.com o comuníquete al 600-656-0250 y un experto te atenderá. Recuerda, con Eastpass, compra si vendes sin corredor, sin comisión. 12 grados. 12 grados en Santiago. Cooperativa. 9:32 minutos. 9:32 minutos. Si pasa, está en Cooperativa. Y toda esta semana, la información de la selección chilena, al aire libre y alairelibre.cl. Seguimos en el primer café. Que tu pyme se conecte, es negocio redondo. Plan Emprende WOM por 15.990 te da gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre. Y lleva 3 planes o más por 10.990 pesos cada uno. WOM, nadie te da más. Y para que nada detenga tu empresa, Banco Estado tiene el financiamiento que necesitas. Infórmate en bancoestado.cl o al 600-320.000. Seguimos en este primer café de hoy con Eugenio Guzmán. ¿No hay más? Alberto Mayol del Frente Amplio, con Osvaldo Andrade del Partido Socialista, David Morales, el secretario nacional de la Democracia Cristiana. No, estaba por decir, ¿qué le digo? Universidad del Desarrollo, Libertad de Desarrollo. Universidad del Desarrollo. Shanghai. Bueno, pero es un hombre de pensamiento de derecha. Así es. Ya, Eugenio Guzmán. A ver, mira, yo inusualmente. Pero deja 1.800.000. Inusualmente. Creo que no lo había hecho nunca. Vi prácticamente completa la sesión ayer en estos streaming que hay por internet. Sí. Y mi conclusión es bastante distinta a la que aquí se da. Yo creo que lo bochornoso, lo extraño, lo pobre estuvo precisamente no necesariamente en el ministro, que se dan esos dos casos, o el caso del diputado Melero, sino en la forma en cómo se enfrenta esto, ¿ya? Un proyecto que había sido declarado inadmisible en otras ocasiones, en 2 oportunidades anteriores. Un proyecto que de algún modo, ¿no es cierto?, porque así había sido, ya, un proyecto, lo sé. Ya, un proyecto que además, ¿no es cierto?, no se da el tiempo suficiente para ser discutido. O sea, se dan argumentos cuando uno dice, bueno, pero ¿qué argumento? Bueno, la pregunta es, ¿qué argumentos da la oposición?
sino que era la aplanadora. Entonces, cuando tú entras en la lógica de la aplanadora, esta cuestión es una rueda, po. Y el problema de eso es que cuando tú entras en esa lógica, en algún momento te va a tocar la aplanadora. La política, nos guste o no, funciona así, ¿ya? O sea, todos cuentan, toman nota y afilan el hacha. Entonces, un proyecto como este, que había consenso entre los... Imagínate que la Bárbara Figueroa tuvo que hacer una conferencia de prensa para dar su opinión, ni siquiera la invitaron. En donde la lógica fue avanzar sin transar. Y desafortunadamente los partidos de la nueva mayoría se allanaron a eso porque probablemente vieron acá una oportunidad, ¿no es cierto?, política, una oportunidad de comunicacional interesante, que yo no sé cuáles réditos van a tener, ¿ya? Pero aparentemente, probablemente, en el cálculo está esto. Pero no hubo los expertos. La mayoría de los expertos dijeron, oiga, por ahí no va la cosa. Yo entiendo la democracia cristiana en el sentido de poder decir, mire, a ver, esta es una oportunidad de llegar a una línea media y a cambio de eso, asegúrenme la gradualidad. Pero, ¿y por qué la gradualidad no son 3, 5, 8, 10, 15 años? Nadie se explica. 5 años para las pymes, 3 años para las... ¿Y por qué no son 4? Digo, un año en general, sí, y 5 para las pymes. Pero que Cecilia, las pymes están pidiendo 8. Sí, pero el punto es ¿por qué no 8, 7, 6, 5? ¿Por cuál es la argumentación detrás de eso? Entonces, si nosotros estamos viendo de que queremos más reflexibilidad, más reflexión respecto a situaciones como esta, lo que ocurrió ayer no fue así. A cada rato me acuerdo que la presidenta de la comisión le preguntaba al secretario, oiga, secretario, ¿qué dice el reglamento? Bueno, yo presumía que una presidenta de comisión se sabía el reglamento. ¿Ya? Bueno, no pasó eso. Después consiste... Ni el gobierno se sabe el reglamento. Pero es que en ese caso, ¿quién tiene la mayor responsabilidad? El que preside la mesa. Sí. ¿Ya? Así que por lo tanto, en ella o en él, depende del caso, recae. Pero son todos un aspecto de formas, ¿no? Pero es que ahí está el punto, pues Cecilia, las formas, pucha, que importan, te voy a decir, ¿eh? O sea, las formas importan mucho, para uno y otro lado. Pero entonces, espérese, compañero, déjeme terminar, por favor. ¿Ya? Entonces, desde ese punto... Ni siquiera necesito que me diga compañero. Bueno, pero es una forma ya, espéreme. Entonces, desde ese punto de vista, yo tengo la impresión de que el show de ayer no fue bueno. Se perdimos una oportunidad en donde entramos en la lógica de avanzar sin transar, echémosla de para adelante, compañero, después arreglamos la carga, pero cuando estamos en una situación en bajada, la carga no se arregla, se cae, ¿ya? ¿Cuál es la situación en bajada? Bueno, vean la situación económica, vean que un dólar estaba a 7.30. En ese sentido. ¿Ya? Cuando no estamos viendo las consecuencias. Mira, yo no me voy a referir si son 2.000 millones, 1.000 millones, 300 millones, 200 millones, no. Veamos la situación, por qué en otras oportunidades sensatamente se vio que esto obviamente tenía problemas de inconstitucionalidad, se declaró inadmisible, o lo que va a hacer el gobierno probablemente va a entrar en la inconstitucionalidad, va a ir al Tribunal Constitucional y claro, puede ser ajustado el argumento cuando se señala, bueno, ¿por qué si el gobierno pensaba eso? ¿Por qué no lo hizo? Alternativa 1, un error, de acuerdo, estamos de acuerdo. Alternativa 2, pensaba que había sensatez. Podemos dejarle al menos esa capacidad al gobierno, que había sensatez. De hecho, tanto así que por eso que la democracia cristiana le dice, al momento, pare, no queremos que esta cuestión sea tan rápido, le dice, y posteriormente le dice, a menos que usted al menos me garantice esto, lo cual demuestra que había una intención de buscar sensatez. Entonces, dado eso, yo creo que es un error, lo estamos haciendo mal. ¿Ya? Con este proyecto no vamos a mejorar la productividad. Efectivamente, y lo dijo el ministro, no me acuerdo quién ayer, ya ni me acuerdo, era mucha gente que habló. Efectivamente, si le ofrecemos a las personas trabajen 36 horas, probablemente, o 36 horas, no sé, pero espérate, yo no quiero discutir la encuesta, pero sí, pero cualquier cosa que signifique más beneficio siempre va a ser bien puesta. Pero ese argumento, Eugenio, es el argumento que venimos conversando, digo, porque acá en el primer café hace 2-3 meses. Ya ahora, respecto a cómo lo que se ha adelantado y en dónde está ahora, es lo más interesante tal vez de discutir. Hay un estudio del Observatorio de Políticas Económicas que se dio a conocer ayer, elaborado por Ramón López, profesor titular de la Facultad de Economía y
Negocios de la Universidad de Chile, y Javiera Petersen, investigadora del Centro de Estudio, y da cuenta de otras cifras. Una mejoría del empleo. Una mejoría del empleo incluso, que la implementación del proyecto implicaría la creación de 235.000 puestos de trabajo. Porque y hay todo un análisis, el efecto positivo, la productividad. Entonces estamos empatados en términos de las cifras. Pero a mi modo de ver, y creo que lo conversamos hace varias semanas atrás. Seguramente. El tema de fondo acá es si vamos a discutir, y hay errores del gobierno, es indiscutible, si el gobierno no debería haber entrado en esto. El gobierno, primero que todo, debería haber seguido con su línea de su proyecto sobre el tema de flexibilidad. Eso no está, yo no estoy discutiendo. Y respecto a de las cifras, bueno, no hemos tenido oportunidad de discutir en términos de las bases conceptuales de cada una de las cifras. No se ha discutido. Pero es que, entonces, y con esto cierro y me callo. Creo yo que acá respecto el tema de fondo era la flexibilidad. El gobierno cometió un grave error en ese sentido de haber entrado, probablemente ni siquiera haber entrado en esto. Pero ayer no se habló nada de flexibilidad y no hubo ni un argumento por parte de los parlamentarios de oposición. Y bueno, y quedó claro, la aplanadora. Bueno, eso se anota nomás. A ver, solamente aclarar respecto a que han insistido mucho las diputadas, tanto Camila Vallejo y otras, que respecto a que tuvo una tramitación express, dejan en claro que hubo 4 meses y 8 sesiones de audiencias, y hay 2 páginas que mostraron con todas las personas que invitaron y que fueron y que fueron un trabajo previo. Claro. Ya. A ver, me quiero referir a la distinción, a la vieja y querida distinción muy importante en ciertos ámbitos de la filosofía entre contenido y forma. A ver, en primer lugar, en términos de contenido, yo creo que lo importante es que aquí el gobierno en algún momento lanzó una cifra, que se perdían X empleos. Esos X empleos se lanzaron sin explicar la metodología y sin decir quién era el autor de esa cifra. La diferencia con la cifra que tú, Eugenio, declaras como un empate es que tenemos autor. O sea, tenemos una universidad, un centro de estudio, con un investigador como Ramón López, que es un investigador súper conocido, profesor titular de la Universidad de Chile, fue el primer investigador en Chile que hizo el cálculo de la desigualdad a partir de la metodología de Piketty y Sanz, que es la metodología hoy día más relevante a nivel mundial y que es la que determina que además Chile, entre todos los países medidos, es el país más desigual de todos los que aparecen. Bueno, este investigador entonces hace un cálculo que tiene una metodología que uno puede verificar, negar y puede discutir. Eso es un aporte. Cuando uno va a tirar el exabrupto de X empleos perdidos, no tiene mucho sentido. Y donde queda claro que además una serie de variables que son súper obvias, pero que la productividad no depende solo de las horas de trabajo, una serie de afirmaciones que tienen que ver con lo central, y que Chile además no está, que lo dijimos hace mucho tiempo acá, Chile no está en la cantidad de horas que los países que tienen el PIB correspondiente a Chile tienen hoy día. Dicho esto, ya viene el tema de forma. Yo quiero decir y esto lo puedo decir muy simple porque la verdad es que no merita mucho más. Lo que pasó ayer, específicamente estas argumentaciones como la que hizo el ministro, la que hizo Melero, ya son, además de arbitrarias, ya, además de mañosas, todas las cuales son cosas que están fuera de la buena fe en el actuar público, ¿ya? Son arbitrarias, son mañosas. Lo más grave, a mi juicio, es que entran en un terreno muy distinto que se llama la ordinariez. O sea, uno no puede llegar a decir eso. Es tan así que el señor Monkever, que claramente se le nota que no es el creador de la idea, porque le da vergüenza decirla, y duda al decirle y se ríe de lo que está diciendo. Él es un gran soldado, le dicen lo que tiene que hacer y lo hace, y fue y lo hizo. Pero de verdad, esta idea no nació ni siquiera de él, y tuvo que decir una pachotada que es espantosa. O sea, esto de que Chile prácticamente no pueda jugar ni la Copa América porque la jornada es una cosa lamentable. Entonces, de verdad, yo creo que la capacidad de subir el nivel es un requerimiento muy importante, y que se haya diseñado una reunión para que no pasara nada me recuerda a la reunión del 3 de septiembre del 2011 con los estudiantes, cuando se diseña la reunión de manera tal de que no pase nada. ¿Ya? ¿Pero cómo no pasa nada?
Claro, en esa reunión, por ejemplo, el presidente No, yo te digo, ayer, ¿cómo que no pasa nada? Que no pase nada, que se quede pendiente todo para después, dilatar, ganar tiempo. O sea, aquí hubo un afán deliberado de... Pero eso era contingente a que se quería votar sí o sí el proyecto. Pero muchas veces hemos visto como en el Congreso dicen, ¿saben qué? Sigamos trabajando, no obstante, los límites de la hora. Cuando dice, oye, no, ya no, yo tengo otra cosa, digamos, no, ya, es un poco raro. Entonces, creo que hay un afán evidente de dejar que esto quedara hasta allí y tratar de ir ganando tiempo en un escenario en el cual además lo han hecho todo tan mal que da un poco lo mismo. Yo creo que no saber comprender que ya esto ya es cosa instalada es parte importante de los errores del gobierno, pero además a mí me preocupa que esto mejore el nivel de la relación y mejore el nivel de los datos y mejore el nivel de toda la discusión, porque de verdad, y esto en algunas cosas incluso vale para toda la escena, no vale solo para el gobierno. El gobierno fue la caricatura de esto. A ver, esta mañana el ministro Nicolás Monkever, respecto a su frase, admitió que su ejemplo pudo ser extremo, pero lo atribuyó a las mismas deficiencias que ya ha señalado respecto a la iniciativa. Y dijo, un proyecto malo produce estos ejemplos absurdos. ¿Ustedes vieron la transmisión? Yo quisiera decir algo. Osvaldo Andrade. Yo concuerdo con Eugenio que el debate en la comisión fue un mal debate, ¿eh? Y en eso hay que hacer una responsabilidad general, digamos, ¿no? Sin lugar a dudas, algunos diputados del oficialismo y particularmente el ministro extremaron las cosas, y no es casual que ahora esté dando explicaciones. Parece que este último tiempo están dándose muchas explicaciones, incluido de un precandidato presidencial. Pero José Antonio Castro. Así es. Pero a mí me llama la atención lo siguiente. Mire usted, el presidente en su campaña dijo 42 horas. El proyecto en cuestión, 40 horas. La adaptación del proyecto del gobierno habla de 41 horas. O sea, tanto gobierno como oposición están en la lógica de una rebaja de la jornada laboral. ¿Estamos claros? Estamos claros. El gobierno dice, sí, pero para que esto sea responsable tiene que llevar mecanismos de adaptabilidad y gradualidad. En el proyecto de las 40 horas, la gradualidad ya se está incorporando a propósito de lo que se ha conversado. Entonces, la pregunta que yo me hago, si finalmente lo que importa aquí es el interés del mundo del trabajo y al mismo tiempo el interés de la productividad, etcétera, etcétera, ¿por qué no se juntan los proyectos? ¿Por qué el gobierno no toma la decisión política de decir, mire, si el proyecto de las 40 horas ha avanzado y el otro proyecto está detenido, bueno, aprovechemos el proyecto de las 40 horas que ya está avanzado, ya se aprobó en la Cámara, en la Comisión, e incorporemos en este proyecto una discusión que incorpore mecanismos de flexibilidad, adaptabilidad, y hagamos esa discusión allí. Entonces, perdón, si el problema está en que es inconstitucional, bueno, la forma de obviar la inconstitucionalidad es que el gobierno se haga parte de este proyecto y lo patrocine, y lo hace como presentando. O sea, lo que yo habría esperado... ¿Lo tendría que sacar del Senado? ¿Dónde está? No, eso puede quedar ahí. Si lo que pasa, pero los contenidos del proyecto que el gobierno tiene en el Senado los puede incorporar en esta otra discusión. Nada se lo impide. Entonces, perdone que en esto insista. Si el gobierno tuviese voluntad real de avanzar en este proceso, lo que debió haber hecho ayer es lo siguiente: mire, les queremos pedir más tiempo porque queremos incorporar en este proyecto, que ya está avanzado, que está en etapa de discusión, queremos incorporar un conjunto de indicaciones que son las que tenemos planteadas en el proyecto que tenemos en el Senado. Y avancemos, gobierno y oposición, en un solo proyecto, y ahí vamos discutiendo estas cosas. Si en esto hay mucho que conversar, hay mucho que discutir. Si el proyecto de las 40 horas, permítame decirlo, necesita de muchas mejorías también. Si necesita hacerse cargo de algunas falencias que tiene, si no es tampoco el panacea. Entonces, ¿por qué, si el interés, le reitero, si el interés del mundo del trabajo, ¿por qué no hacemos una sola discusión? Y para eso, la voluntad del gobierno es fundamental. Entonces, esas son las cosas que uno no entiende. Yo tengo una hipótesis, pero ¿cuál es la hipótesis? La hipótesis es que no quiere darle un triunfo a la oposición. No quiere reconocer que la oposición pudo este tema. Y es una tontería, como dice el señor Desbordes. ¿Sabe por qué? Porque eso ya está. Eso ya está instalado. Ya se instaló. Entonces, es tratar de volver atrás algo que no es posible. Entonces, me parece, y uso el lenguaje de otro, me parece que efectivamente es una tontería. Sí, mira, pero Osvaldo, lo que vemos ayer es precisamente lo contrario y demuestra precisamente que tampoco hay ningún interés
por parte de la gente de los proponentes de esto y quienes apoyan, y por lo pronto la presidenta de esa comisión, de ningún tipo de negociación. Pero si el gobierno no lo dijo. La propia presidenta de la comisión hace una semana atrás dice, no, esto lo vamos a discutir y se va de una, o sea, esta cuestión vamos a votarla, etcétera. Y ayer, ¿cuál es la sensación? Esto es como estar viendo no sé, una película de Netflix, ya una teleserie en Netflix, en la cual uno dice, bueno, pero aquí está claro que... Eugenio, pero que ¿se puede hacer una consulta? Sí, discúlpame. No. Si llega el ministro a la sesión y dice, mire, nosotros queremos hacer de esto una discusión más amplia, más global, y lo que queremos es que en este proyecto incorporemos el conjunto de indicaciones, por la vía de la indicación, los contenidos del proyecto que nosotros tenemos en el Senado y hagamos una discusión global sobre este tema. ¿Tú crees por ventura, y lo digo, que alguien podría decir, no sabe, no? Es que, ¿sabes cuál es la diferencia, Osvaldo? Es que para eso, y en eso está un segundo punto que quiero mencionar, probablemente personas como tú, con cierta razonabilidad, y todos los que están acá, probablemente. Pero ayer, tú lo que viste es básicamente, mire, ¿sabe qué más? Hable, pero vamos rapidito porque aquí vamos para allá. O sea, queremos votar esta cuestión y fíjate que todas las discusiones ayer, y por eso es interesante verlo desde un punto de vista más de los detalles, los distintos momentos críticos, era, hable, pero vamos a votar. O sea, el tema era una profecía autocumplida. O sea, no había nada más. Porque obviamente el objetivo era votar el proyecto y no discutir nada. Porque los argumentos también el otro era dilatar para que no se votara. Pero todo lo que se retroalimentaron. Pero por eso mismo, porque el argumento anterior era, ¿sabe qué más? Esto lo vamos a hacer, lo vamos a discutir de una, pero déjame, o sea, yo no te interrumpo, David. Si no hablo hace media hora. Bueno, si ya vaya a hablar media hora, pues ahí te damos más. La estrategia Neymar. Cierra la idea, Eugenio. Entonces, por lo tanto, obviamente lo que ahí ocurría era que era una profecía autocumplida, nada iba a cambiar. Pero me Osvaldo, Osvaldo hace un punto y dice, bueno, ¿por qué no se dio esto? ¿Por qué no se da esta razonabilidad? Porque no hay liderazgo. Porque ¿con quién tú te enfrentas en el caso de la oposición? ¿Quién es el líder de la oposición? ¿Es Chaín? Para ciertas cosas. ¿Y quién es el líder? ¿Es Elizalde? No, porque tú con el gobierno, tú sabes claro, solo con uno. Pero obviamente así son los gobiernos. Recordemos, y no quiero dejar pasar una cosa que dijo Alberto Mayol, ¿ya? El gobierno de los PowerPoint, ¿sabías tú? ¿Cómo el gobierno PowerPoint? Perdona que te interrumpa. Que me estás descolocando porque pero es palabras muy técnicas. Se llama el gobierno de los PowerPoint porque buena parte del tiempo de los ministros, que tienen jornada más larga, se dedican a hacer PowerPoint para el presidente. El presidente puede ser, pero fue una interrupción. Que a uno le quitaban el tiempo. Espérenme, que recordar que se está discutiendo ya en la comisión porque quedaba solo un artículo que es el transitorio con el que quieren asegurar que la oposición, que no haya reducción de salarios con la reducción de la jornada laboral. En este momento está en la comisión hablando justamente el ministro Monkever. Los estatutos especiales son los que tienen los archivarios, los conductores de camiones, los trabajadores agrícolas, que también, al igual que en el caso de los turnos, se les paga en base al trabajo al día y que con esta norma se les rebajaba, como así se les van a rebajar también, si esta norma se aprueba, los turnos. Y en vez de hacer 5 turnos, 6 turnos, 7 turnos, dependiendo de la hora de aquellos, tenían que hacer menos. Agradezco que se hayan dado cuenta de que esa norma estaba mal puesta porque afectaba precisamente a los trabajadores portuarios y a todos los estatutos especiales. Pero en vez de ocultar, más vale reconocer los errores, y todo el mundo se puede equivocar. Segundo, sigue dando los argumentos, ¿no es cierto? El ministro Monkever sigue insistiendo en los argumentos en los cuales se basa para si puede jugar la Copa América. Ya lo dijo esta mañana que había sido un ejemplo. Dicen que los goles de Paredes fueron fuera de jornada. Claro. Así que técnicamente pero a ver, yo creo que está bien destinar esto. Obviamente cuando empiezan a producirse estos fenómenos psicológicos, obviamente uno va
van haciendo analogías. Cecilia, o sea, aquí se pasa en todas partes. Oye, dejemos hablar a David. Mira, si quiere, lo único que quiere es hablar. No, si no es más que lo único que quiere. Lo que pasa es que Eugenio lo que hace aquí es confundir a los auditores. Pero a ver, David, pero estoy hablando en serio, Cecilia. Estoy hablando en serio porque aquí obviamente todos tenemos responsabilidad en este tema, pero no puede venir a traspasar la responsabilidad que tiene el gobierno de gobernar, de dirigir a la oposición. Dijo cosas al pasar. No le podís traspasar la responsabilidad de gobernar a la oposición. Porque además tú dijiste una cosa aquí, dijiste así como muy campante. Pero no entendiste, pero escúchame. Dijiste muy campante que no se habló nada de gradualidad. Pero ¿cómo se iba a hablar de gradualidad ayer? No, flexibilidad. De flexibilidad, si los partidos que estamos en la oposición no estamos por la flexibilidad. Entonces, ¿cómo se iba a hablar de eso si el gobierno no hace ninguna propuesta concreta en esa materia? Por eso yo recojo lo que dice Osvaldo. O sea, si el gobierno quiere avanzar en esto, los argumentos que acabamos de escuchar del ministro Monkever no son los argumentos, porque sigue metiéndose en un pantano. Si aquí efectivamente queremos dar una discusión en serio, perfecto, demos una discusión en serio, veamos qué es lo que pasa con el teletrabajo, veamos cómo vamos a modernizar, pero ahí está el debate de fondo. Pero si el gobierno llega, el ministro y los parlamentarios a tratar de retrasar con una discusión absurda de si correspondía a la discusión de este proyecto o no a propósito de la urgencia, la verdad es que lo que se ve es que quiere obstaculizar para no entregarle un triunfo político a la oposición. Sin embargo, si no quiere entregarle el triunfo político a la oposición, que se abra a discutir de todos los temas y vamos a tener un proyecto donde los protagonistas no van a ser solo los partidos de oposición, sino que van a ser todos los actores. Y eso es una realidad que lamentablemente el ministro Monkever no está viendo. Bueno, nos tenemos que ir a comerciales. Muy breve. Solo decir que además metodológicamente es importante señalar lo siguiente, que la cantidad de horas reales que en los países se trabaja nunca es la misma que la ley establece, siempre son más horas. Por ejemplo, Chile tiene 44 horas, pero en realidad se trabajan 47,7 promedio según ciertas mediciones, y los países que trabajan 44 tienen leyes mucho más bajas. Por lo tanto, además, estamos hablando de un punto de referencia que sirve para poder modelar un poco la realidad, pero en realidad todos los países tienen más horas de las que están describiéndose, salvo un par de países que logran bastante acercarse a su ley. Vamos a comerciales y seguimos a la vuelta. WOM recibió el premio Pro Calidad 2019 a satisfacción en servicio en telefonía móvil. Otro impulso a la revolución por darte la mejor experiencia. WOM, nadie te da más. A la vuelta, noticias y el último bloque del Primer Café. Ya vuelve el Primer Café, con un debate que genera opinión. Hola, estoy buscando financiamiento para mi emprendimiento. Mi amigo es mi socio. Dejamos nuestra pega. Estamos recién partiendo. El poder para que no te canses de insistir es tuyo. Emprende WOM con gigas libres por 2 años y minutos libres para siempre por 15.990. Lleva 3 planes o más por 10.990 cada uno. Gracias a ti ganamos el premio Pro Calidad 2019 en satisfacción a clientes en telefonía móvil. Y no vamos a parar. WOM, nadie te da más. Bases y condiciones en WOM.cl. Un bus puede transformarse en una línea de buses. Una viña puede transformarse en vinos de exportación. Y una empresa nacional en una internacional. Porque de eso se trata. De que tu empresa crezca y siga creciendo. En Banco Estado tenemos la oferta que tu empresa necesita. Conoce más llamando al 603-20.000. En bancoestado.cl o con uno de nuestros ejecutivos especialistas. Banco Estado. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Javier está feliz. Acaba de comprar el auto que quería en 24 cuotas sin interés. Así que aprovechó de agregarle aire acondicionado, control crucero. Ay, sí, la cucaracha. Compra tu auto o moto en 24 cuotas sin interés pagando con tus tarjetas de crédito BCI. BCI, seamos diferentes. Cae de 1,01% calculado bajo un monto de compra de 5 millones en 24 cuotas. Costo total del crédito 5.052.568 pesos. Infórmese sobre las garantías estatales de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Más información en bci.cl. Turismo City, paga menos por viajar.
Hola, mi amor. Hola. ¿Sabes qué hacen los carabineros abajo? Sí, entraron a robar al departamento de arriba el fin de semana. ¿Este fin de semana? Sí. Pero no supimos nada. No, ni nosotros, ni ellos, ni nadie. Se acaban de enterar recién cuando volvieron a la casa. Protege lo que más te importa con alarmas Verisur. Cotiza online en verisur.cl o llama al 600-500-1234. Recuerda 600-500-1234. Activa Verisur. Activa tu tranquilidad. La carne de cerdo extra magra aporta las proteínas con los aminoácidos necesarios para el crecimiento y desarrollo de los niños, por lo que es un buen complemento para la dieta en el periodo de la infancia. Según un estudio del INTA de la Universidad de Chile, los cortes de carne ideales para incorporar en la alimentación de niños son el filete, lomo centro, posta rosada, posta negra y pulpa pierna en cubitos. Carne de cerdo extra magra, excelente fuente de fósforo, clave en la formación de huesos en la infancia y adolescencia. ¡Viva Chile! ¡Viva la cordillera! ¡Viva mi pueblo! Y junto y cash, cambio cupo en dólares, pasan este mes las mejores fiestas patrias chilenas, pues. Así es, con iCash, avancecupoendólares.cl puedes transformar sin trámites los dólares de tu tarjeta de crédito en pesos y pasar unas fiestas patrias como corresponde. No lo pienses más y visita nuestras sucursales ubicadas en Providencia, Santiago Centro y Las Condes. Somos iCash, avancecupoendólares.cl. Dinero inmediato. Mañana miércoles 4 de septiembre, Día del Vino Chileno, comienza la venta especial de vinos en tiendas en la Vinoteca. Te esperamos con hasta un 40% de descuento en vinos por caja de 6 unidades. Además, toda la tienda estará con 20% de descuento en vinos y licores por unidad. Te esperamos en nuestras tiendas de Manuel Montt, 1452 Providencia, Nueva Costanera, 3955 Vitacura, 8 Norte, 664 Viña del Mar y nuestra web, lavinoteca.cl. La Vinoteca, beber, comer y sentir. Cada lunes a las 9 de la noche, Creciendo Juntos. Un espacio para seguir aprendiendo de nuestros niños y niñas. Acompañar y compartir cada etapa. Creciendo Juntos. Invita Ministerio de Desarrollo Social y Familia. Gobierno de Chile. Cooperativa. 10 de la mañana. Neumáticos Westlake, el cambio inteligente. ¿Qué pasa por tu cabeza cuando eliges neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Neumáticos? ¿Cuándo fue la última vez que elegí neumáticos? Ya ni me acuerdo. La marca, medidas. ¿Por qué no me preguntan de qué está compuesta la materia oscura del universo? Pero elegir neumáticos. Tranquilo, elige neumáticos Westlake. Innovación, seguridad, conveniencia. Westlake, el cambio inteligente. Encuéntralos en nuestra red de distribuidores y oficinas Alfa o ingresa a www.westlake.cl. Hora de conocer las noticias del diario de Cooperativa. Rodrigo Vergara nos cuenta lo que está pasando en estos momentos. Sí, se está despachando ya el proyecto de las 40 horas de la Comisión del Trabajo. Hablaba hasta hace poquito el ministro Monkever, José Luis Pérez, en Valparaíso. A ver. Sí, claro, de hecho, recién se acaba de aprobar por 7 votos a favor y 6 en contra este artículo transitorio que prohíbe la baja de salarios. Todo esto tras una discusión bastante complicada acá en la Comisión de Trabajo del Congreso, ya que hubo ahí varios intercambios de palabras entre la presidenta de la comisión y también el diputado Melero, todo esto por el show que dice ella que se estuvo dando durante la jornada de ayer, y fue la respuesta del diputado respecto de que el show lo había hecho la izquierda. Se está ahora haciendo una exposición de parte del ministro Monkever y se espera que puedan dar declaraciones en un rato más para ver si es que este proyecto va a pasar a la sala o va a pasar derechamente a la Comisión de Hacienda. Rodrigo Vergara. José Luis Pérez, gracias, buen día. El ministro Monkever acaba de decir que se está especulando con el sueldo de los trabajadores al haberse aprobado esto, que pasa ahora a la sala de la Cámara, y que están en la práctica obligados, dijo, en el oficialismo a recurrir al Tribunal Constitucional porque así lo exige la ley, según la autoridad. Habló el presidente Piñera también, Camila López. Sí, Rodrigo Vergara, muy buenos días. Hasta Melipilla, en el tren del recuerdo, viaja hasta ahora el presidente Sebastián Piñera, acompañado por varias autoridades como la ministra de Transporte, también la intendenta metropolitana y el presidente de EFE. Y es que en Melipilla el mandatario va a dar a conocer el programa Chile sobre Rieles, una iniciativa que busca aumentar la capacidad ferroviaria de nuestro país. Pero en el recorrido el mandatario se dio el tiempo para compartir con los pasajeros y también hablar con la prensa, donde fue consultado por el proyecto de 40 horas y la posibilidad de aplicar un veto presidencial. Escuchemos las palabras del mandatario.
yo siento que el proyecto de la diputada del Partido Comunista es un proyecto que no es constitucional. Y todos, el presidente, los senadores, los diputados, juramos cumplir y hacer cumplir la Constitución. Yo les aseguro que como presidente de Chile, yo voy a cumplir mi juramento. Y por tanto voy a cumplir la Constitución y voy a hacer cumplir la Constitución. Para cumplir la Constitución, ¿implica veto? Hay muchos mecanismos. Mire, yo espero, tengo confianza en que la Cámara de Diputados o el Senado no aprueben proyectos que son inconstitucionales. Cuando los parlamentarios se salen de la Constitución, están debilitando el Estado de Derecho, están produciendo una gran incertidumbre jurídica. Y por lo tanto yo, como presidente, espero que los diputados y los senadores respeten la Constitución, que ellos juraron cumplir y hacer cumplir. Pero si no lo hicieran, naturalmente como presidente no me voy a quedar de brazos cruzados y voy a recurrir a todos los instrumentos a mi alcance para que se cumpla y se respete nuestra Constitución. Decía ahí el presidente Rodrigo Vergara que el proyecto es inconstitucional porque irroga gasto público y esa es iniciativa exclusiva del presidente, por lo que utilizará los mecanismos que sean necesarios para hacer cumplir la Constitución. Camila, gracias, buen día. Buenos días. Vamos con las protestas de esta mañana. Pobladores que salieron a la calle, cortaron el tránsito. Balance, Jan Peñán. Así es, Rodrigo, ahí en el sector de la comuna de San Ramón, Américo Vespucio con Santa Rosa, lo contamos, eran 4 las personas detenidas, 3 hombres y una mujer. Habló personal de Carabineros, escuchamos al mayor Eduardo Fernández de la 31ª Comisaría de San Ramón. Provocando el corte de ambas arterias. Carabineros procedió logrando la detención de 4 personas. En primera instancia, Carabineros tuvo un diálogo con los encargados de la manifestación, quienes se negaron de oponer la situación y se procedió entonces a disuadir con fuerzas especiales. Efectivamente, ellos estaban en los paraderos, pero había gente entorpeciendo el libre tránsito vehicular, por lo que estamos obligados a proceder para dejar las vías en condiciones para que el libre tránsito de las personas. Finalmente fueron 13 los hombres detenidos, una mujer por desórdenes públicos graves y quedaron a disposición del Ministerio Público, quienes van a determinar, por supuesto, qué pasa con ellos en las próximas horas. Gracias, Jean-Claude. Buen día. Cerremos con la economía, Felipe Gallegos. Sí, Rodrigo Vergara, una buena y una mala. Partamos con el cobre, $2.51 la libra. Alcanzó ese precio durante esta jornada en la Bolsa de Metales de Londres. Se trata de su precio más bajo en 2 años, sobre todo muerte influenciado por la situación de la guerra comercial entre China y Estados Unidos, justo cuando también se trabaja en el presupuesto para el próximo año. En tanto, hay noticias también con las ventas del comercio, que crecieron un 6,5% en julio. Este es el indicador que publica el Instituto Nacional de Estadísticas, que es distinto al que publica la Cámara Nacional de Comercio, 6,5%, que eleva los pronósticos de cara al IMACEC, que dará a conocer el Banco Central durante la jornada de este jueves. Ojo también con el dólar, que se cotiza a esta hora en los 726 pesos. Un día además marcado por la reunión de la tarde del Banco Central, a ver si es que hay una nueva rebaja en la tasa de política monetaria. Gracias, Felipe. Buenos días. Cae el cobre, sube el dólar, con eso cerramos. Gracias, Rodrigo Vergara. En cualquier momento, más noticias en Cooperativa. Si pasa, está en Cooperativa. Y el jueves, el Chile-Argentina, lo vives al aire libre y al airelibre.cl. Seguimos en el primer café, estamos con Eugenio Guzmán, David Morales, Alberto Mayol y Osvaldo Andrade, como ya escuchaban. Entonces se terminó ya por aprobar en la comisión este proyecto de las famosas 40 horas. Oye, pero espérate, yo quiero una moción de orden porque Alberto y David han estado todo el rato tuiteando, no sé, viendo el celular. Yo no creo que ellos sean millennials, porque son mayores de cierta edad. Entonces, bueno, yo quería, a ver, escucharon ustedes recién al presidente cuando él dijo que lamentaba que se haya aprobado este proyecto de ley y en la comisión porque no es constitucional, recordándole a los parlamentarios que ellos juran respetar la Constitución y que él la va a hacer respetar. En fin, le preguntaron si la posibilidad era un veto, dijo que hay que ver, que hay muchas posibilidades, pero que tiene confianza a que en la Cámara de Diputados y en el Senado esto no avance.
avance. Entonces, insiste el presidente con la inconstitucionalidad de este proyecto de ley. Osvaldo Andrade. Pero no es mera insistencia, hay razones fundadas para eso. No, insiste en el sentido que una vez más recuerda su argumento, a eso me refiero. Sí, yo quisiera decirle al presidente que entonces cumpla con su deber. Porque el presidente dice, él hace una afirmación, este proyecto es inconstitucional. Qué extraño que ahora se dio cuenta, porque si es inconstitucional desde el inicio. Y ha pasado un buen tiempo. Pero además señala que espera que los parlamentarios, la Cámara, el Senado hagan determinadas cosas. Bueno, ¿y él? O sea, si este es el problema que tenemos en este gobierno, siempre la responsabilidad es de otros. Ahora él espera que en la Cámara y en el Senado, etcétera, no se apruebe. Bueno, si él piensa que es inconstitucional, si tiene esa convicción, vaya al tribunal, pues de una vez. Ojalá mañana mismo. ¿Qué está esperando? Si él tiene esa convicción. Si los gobiernos, cuando tienen convicción, tienen que hacer las cosas que sus convicciones le señalan. Y si él entiende que este proyecto es inconstitucional, y hay buenas razones a lo mejor para eso, habrán buenas razones para la opinión distinta, por supuesto, si este va a ser una controversia. Bueno, pero si tiene esa convicción, no espere que otros les resuelvan el problema. Pero enfréntelo. Y para eso hay una fórmula muy simple. El presidente puede recurrir al Tribunal Constitucional ya, mañana mismo, hoy día mismo, si gusta en la tarde. Pero ¿por qué quién se lo impide? Pero Osvaldo, si esto era resorte precisamente de aquellos que tienen a su cargo legislar. Y si precisamente ellos advierten, y hay razones fundadas, como se advirtió en el pasado, que era inconstitucional, ya sea por el tema de erogación de gasto o por el tema de las bases de cálculo de remuneraciones, obviamente era trabajo precisamente de aquellos que están a cargo de esto de legislar, que son los parlamentarios. Porque el procedimiento es el siguiente. En su oportunidad la mesa declaró que este proyecto era inconstitucional. Pero eso se vota en la Cámara. Y se votó en contra de la opinión de la mesa. Sería bueno que vieran cómo se votó. Yo me recuerdo, por ejemplo, el voto de Carla Rubilar, intendenta de Santiago, que en la oportunidad votó en contra de la mesa, declarando que el proyecto era constitucional. O sea, en el Parlamento hay un procedimiento. Para recurrir de inconstitucionalidad se requiere una cierta cantidad de parlamentarios. Hay un procedimiento. Pero lo que yo digo es otra cosa. Si el presidente tiene esta convicción, lo dice expresamente, lo acabamos de escuchar, ese es mi punto. ¿Por qué espera que otros le resuelvan el problema? ¿Por qué no lo enfrenta él? ¿Y por qué en ese momento usted como presidente de la Cámara declaró inadmisible? Yo creo que hay argumentos para establecer que este proyecto altera las bases de cálculo de las remuneraciones. Yo creo que hay argumentos en ese sentido. ¿Este que se está discutiendo en la actualidad? De eso estamos hablando. Sí, esa es la Constitución. Y posteriormente, entonces, ¿por qué lo defiende? ¿Que defiendo qué? Anteriormente. Porque a mí me parece que es importante este debate. Porque a diferencia de lo que... Yo nunca estoy en desacuerdo con que se niegue la idea de legislar. Porque creo que hay que abrir los debates. Y yo creo que este proyecto hay que debatirlo. Por eso mi tesis, si usted me escuchó hace un rato atrás, es que lo que tiene que hacer el gobierno es, a propósito de este proyecto, patrocinarlo para evitar este riesgo de inconstitucional y meter las indicaciones que a ellos les parezcan. Esa es mi tesis, eso es lo que yo planteo. O sea, ¿este proyecto estaría ahora usted de presidente de la Cámara de Diputados, lo habría declarado inadmisible? No lo soy. Yo no he cambiado de opinión. Ya, lo declararía inadmisible. Pero ojo, pero sí insistiría que creo que este proyecto tiene que ser patrocinado por el Ejecutivo y el Ejecutivo tiene que incorporar en este proyecto las indicaciones. Por favor, porque pero el diputado Fidel Espinosa tampoco ha dicho nada, que también Eugenio señaló que lo declaró. Bueno, o sea, obviamente usted no puede hablar por Fidel Espinosa, pero Fidel Espinosa, actual diputado. Y sería bueno preguntarle a la intendente también, pero si sigue pensando lo mismo. ¿Por qué no? Sería bueno ¿Puede llamarla? Sí. El teléfono ya lo tiene abierto todo el día. Bueno, pero en ese momento se votó en la Cámara y ganó la admisibilidad. Así es. Y con 11 o 13 abstenciones de los que hoy día son oficialistas. Entre ellos el diputado Belolio, por ejemplo. Oye, si esto es así, por eso insisto, no le echemos, no hagamos recaer la responsabilidad cuando la tiene uno. El primer encargado de velar por la Constitución, si tiene convicción, es el presidente. Alberto Mayor. Ojalá mañana presenten el recurso para que lo conozcamos. ¿Algo más sobre este tema? David Morales, pasamos a otro. Yo quería agregar una cosita más muy cortita. Muy cortito, una noticia. Es que fíjese que en este gobierno se dice que se ha avanzado mucho en la formalización laboral, la cesantía, qué sé yo. Han aumentado 37.000 los contratos honorarios.
en el gobierno, en este gobierno. O sea, estamos del orden de los 369.000. Eso para que veamos las inconsistencias. El acuerdo con la ANESP en su momento fue que había que disminuir el ámbito de los contratos honorarios. Bueno, en este gobierno aumentaron 37.000, más de un 7%. Hay 369.000 chilenos que tienen una relación de trabajo que no una relación laboral. Pero eso también se explica por las rigidez de los sistemas también. Explicaciones pueden haber mucho, yo me quedo con el dato. Hablemos, quiero que a ver si pueden opinar sobre lo que ha pasado con la situación de José Antonio Kast después de este reportaje en el diario de La Tercera, donde, ¿no es cierto?, se plantea sus vínculos con 3 sociedades en Panamá, considerado como paraíso fiscal en su momento. Él lo negó, él dijo que y que no lo había declarado porque no existían estas sociedades, porque no existen y uno no puede declarar lo que no existe, en fin. Pero después ayer, una vez que ya La Tercera publica la prueba de esto, él sale a dar explicaciones y dice que son escrituras que evidencian que José Antonio Kast, junto a su hermano Cristian, eso es la evidencia, eran en ese momento los titulares de la totalidad de las acciones emitidas y en circulación con derecho a su voz y voto, en fin, y él después explica respecto a por qué no las declaró, que se equivocó, que hubo un error, y que él declaró que tenía toda esa cantidad de porcentaje de la propiedad, pero que en realidad era muchísimo menos. Entonces salió a explicar y todo lo demás. Pero el impacto político en esto, ya hubo reacciones desde la UDI, de la presidenta, diciendo que esto le podía pasar como lo de Goldberg. Él después respondió que esto era... Se parece más a lo de Parisi, ¿eh? A ver, Alberto Mayol, ¿qué creen ustedes en el escenario político? ¿Qué implicancias puede tener? Digo que se parece a lo de Parisi porque en el fondo él sale diciendo que estas sociedades son de su hermano, que es lo que dijo Parisi en ese momento, ¿no? Y que él no tenía participación, y después aparece que tiene participación y por tanto se evidencia que él mintió. O sea, eso es lo que pasó ayer con la retractación. Es brutal porque además él apuesta que el medio no tiene las pruebas, ¿no? Y dice, y niega todo, y el medio sale con las pruebas y tiene que devolverse. Y además esto revela, o al menos podría revelar un conflicto más bien, o él lo interpreta al menos como un conflicto dentro de la derecha, porque su ataque inmediato es contra Lavín. O sea, él entiende que lo que le llegó el domingo fue, para ir con la metáfora de Luca Brasi, un pescado envuelto, digamos, y él entonces devuelve y dice, hay que investigar a Lavín y qué sé yo, y empieza a hablar de Lavín. Entonces, ahora yo no sé si eso fue en reacción a los dichos de Fanny Selberg, Puede ser que haya sido como... Pero igual quedó circunscrito como... Claro, o sea, queda como establecido de que esto es en terreno... Porque si tú tienes una sospecha de que esto está por el otro lado, que esto es un operador del otro lado, tratas de tirar la bomba para allá y que empiece el conflicto. ¿Qué es lo que le convenía? Porque en el fondo es un conflicto interderecha. Les comento que estamos llamando a José Antonio Kast, que está ocupado y hace rato que queremos hablar con él y no nos ha sido posible. Ayer estuvo toda la tarde con el teléfono apagado también, después de la... pero no en el restaurante. Sean ordenados porque ya va a estar al teléfono José Antonio Kast y no, todavía no, ya. Eugenio Guzmán. Mira, yo creo que no, a ver, tengo la impresión de que está claro que Kast viene de una familia empresaria, o sea, que de alguna manera su familia llegan hace muchos años a Chile, montan estas actividades agrícolas, comerciales, y bueno, la cual les ha permitido tener una cierta bonanza después de años de trabajo, ya, punto. Por lo tanto, yo creo que, empezar a hacer tantas especulaciones, yo creo que es un error. Probablemente él estaba mal informado respecto de las participaciones o no participaciones que tenía, pero es un error empezar inmediatamente por esta vía a tratar de políticamente castigar a Kast, o tratar de dañarlo políticamente, porque no creo que se le va a dañar, ¿ya? No creo. Porque el tipo de electorado al cual él interpela o apela es un electorado más bien duro. No creo que tener mucho efecto.
Recordar también que él acusó al diario La Tercera, no acusó, sino dejó entrever si algunos mandaron a hacer un reportaje para tratar de hacer daño, en fin. David Morales. O sea, en el fondo por la boca muere el pez nomás, Cecilia. La verdad es que más allá de quién está detrás del reportaje, más allá de que una pasada de cuenta feroz al interior de la derecha, más allá de eso, yo no quiero desviar la atención. Aquí hay una cuestión de fondo. José Antonio Kast ha dedicado su vida política y sobre todo en los últimos años a tratar de sacar al pizarrón a todo el mundo, a mostrarse como un ser impoluto, un ejemplo de virtud, y la verdad es que se caen en este tipo de cosas. O sea, en el fondo aquí, más allá de quién administrar la sociedad, más allá de que de la explicación que da Eugenio respecto a esta sociedad agrícola, el tema concreto es que se están llevando los recursos a paraísos fiscales para no pagar impuestos en Chile. Y eso es el mismo modo operandi que ha ocupado el presidente Piñera con muchas de sus sociedades, y que incluso se terminó pillando los dedos en la puerta con los temas de las contribuciones de su casa en Caburga. Entonces, en el fondo es la manera de actuar de un sector importante de la derecha y de los grandes empresarios. Entonces, lamentablemente el exdiputado José Antonio Kast va manejando, dice que no puede, va en la autopista, que no tiene dónde detenerse para poder hablar con nosotros. Recordar también que este contacto había sido ya acordado desde muy temprano en la mañana y desde ayer, incluso de ayer en la noche. Entonces, pero contestó, Cecilia, entonces. Sí. Contestó. Sí, pero no puede en este momento. No, yo pensé que estaba hablando con su ejecutivo de cuenta en Panamá, por eso a lo mejor no contestaba. No festine, pues. Es que no estoy festinando, lo que me interesa, que en el fondo lo que me interesa marcar es una consecuencia muy grande. El tema acá tendrá que explicar y ahí se averiguará y creo que efectivamente los datos que hay hasta ahora no son clarificadores de una situación de tranquilidad, digámoslo francamente. Pero quiero marcar otra cosa. Mire, yo pienso que en el gobierno anterior del presidente Piñera, en su primer gobierno, se había algo que caracterizó al gobierno, era un gobierno que tenía una cierta impronta, qué sé yo, y una coalición completamente desarticulada. Yo creo que uno de los factores del no éxito, de la derrota de ese gobierno, fue una coalición que nunca fue. Bueno, paradojalmente en este segundo gobierno se ha producido un fenómeno diverso. Tenemos un gobierno completamente unipersonalizado, un gabinete que no existe. Bueno, ya hice el comentario del gobierno de los... Nos queda un minuto, Osvaldo. Muy bien. Pero una coalición que hasta ahora había mostrado una cierta solidez. Pero el canibalismo de la derecha es de su ADN. O sea, mire, las declaraciones más fuertes, más groseramente hostiles respecto a casos vienen de la presidenta del partido en que él militaba hasta hace poco tiempo atrás, una señora, la senadora Risenberg. O sea, a mí me sorprende, no me sorprende desde el punto de vista de lo que ha sido la historia del canibalismo de la derecha, pero da cuenta que esta coalición que sustenta este gobierno, la verdad que está pegada no con engrudo. ¿Y con qué? Sustancia biológica. Está pegada ahí. Lo voy a decir, es sumamente coloquial. No. Dilo en chino. No sé, puedo decirlo porque a mí en este programa me retan sistemáticamente. Bueno, no quiero por algo será. Bueno, pero fíjate que no digo las cosas. Pegado con moco, así se dice popularmente. Esto va a pensar si venir nuevamente. Lo escuchó aquí. Bueno. Nos quedan 30 segundos. Eugenio, ¿querés decir algo más sobre José Antonio Kast? Respecto a lo Kast, yo creo que se están rasgando demasiadas vestiduras respecto de esta situación. Bueno, él tendrá que dar explicaciones. Ya no las creo, ha dado. Sí, el problema probablemente va a seguir dando explicaciones. Eugenio, el problema del personaje. Él ha generado una imagen. Que eso es el problema. Él ha generado esa imagen. Yo creo que se ha equivocado. Su objetivo era la izquierda. Yo creo que ha desviado, ¿no es cierto?, el tema. También yo creo que es un error la crítica que se le hace por parte de la UDI. En fin. Pero bueno. Vamos a ver qué pero es duro, o sea, un golpe en línea de flotación. No es fácil. No creo que salga piola. Y efectivamente, usar el lenguaje también le pasó algo parecido. Pero para su electorado.
Bueno, sí, pero Cecilia, ese es el estilo de la derecha, ¿se acuerdan? La brutalidad de la UDI y de Longueira con Piñera en su momento también, o sea, tenemos con los Sandón, tenemos mala memoria, no desvíen la atención, si en el fondo aquí ¿y qué pasó con Elizalde? No se ría tanto. Guzmán está como un boxeador en las cuerdas. Eso es. Bueno, Eugenio Guzmán, David Morales, Alberto Mayor. No peleo boxeo. Yo quisiera agregar que se acerca el 18, es la época de las longanizas. Yo espero. Tendrá que ser para Puerto Caso, compadre. Hasta la próxima. Es que son muchas hasta la próxima semana, que les vaya muy bien. El primer café en cooperativa presentaron Red Salud, mejor salud para Chile. El plan es emprender. WOM.